digamos, que fue básicamente un efecto sinérgico y colaborativo, y eso quería como destacar desde un comienzo. Otra cosa que quería comentarles es que, claro, mi proyecto de postdoc está centrado en el control genético de los procesos, ¿cierto?, controlados por giberélicos específicamente en la ventana de maduración para comprender, ¿cierto?, esto de por qué hay variedades tempranas, medias, tardías. Ese es como un poco el foco de donde parte esto. Y tiene una orientación, por supuesto, hacia identificación de factores genéticos. Sin embargo, en el transcurso, en los años que estuvimos en el fondo haciendo los muestreos en campo, haciendo los tratamientos y observando el efecto fisiológico, conversando también con las personas que estaban encargadas de los huertos, etcétera, empezamos a comprender un poco como el tema del manejo, los manejos culturales asociados a este tratamiento con ácido giberélico, y que habían ciertas, bueno, como todo, ¿cierto? Ciertas cosas que se hacen un poco de manera tipo como oficio, ¿cierto? Algunas se entienden mejor que otras. Y ahí empezamos a obtener, como decirlo acá, como dice el título, lecciones, como cómo lo que fuimos observando en el fondo se contrastaba un poco con la idea que uno tenía, por ejemplo, teórica o de literatura, o cómo contrastábamos un poco con los manejos que se hacían también en el campo y cómo se interpretaba este efecto de giberélico. Por tanto, al final de la investigación, como que a mí me cambió un poco la visión gracias a lo que fuimos obtuviendo. Por eso me parece un buen título, Lecciones, porque va por ese lado. Trataré de no abordar la parte digamos, filtré un poquito la parte de genética, aunque sí al final quise rescatar un par de cosas, pero más que nada como para orientarlo a, bueno, y normalmente cómo estos proyectos de genes, de cosas como tan, que comillas, voladas, se pueden aterrizar eventualmente en proyectos que tengan una orientación más aplicada y más a obtener algo de valor y que nos dé mayor competitividad realmente en la industria de este importante frutal. Por eso, a modo de ejemplo, al final de la presentación quiero mostrarles un poco algo sobre las cosas que uno puede hacer cuando uno ya identifica con este tipo de approach más genéticas, más de genómica, ciertos genes que podrían ser relevantes, por ejemplo, para apoyar un programa de mejoramiento genético. Entonces, esa parte la agregué como para darle una cosa más redonda al asunto, para no quedarme solo en los genes, aunque como les digo, no vamos a tocar esa parte porque quiero más que nada centrarme en, comillas, estas lecciones que fuimos adquiriendo gracias a nuestro... Bueno, y no podemos partir bien, ¿cierto?, una presentación sobre cerezo, sobre todo sobre cerezo en Chile, si no les contamos un poco la relevancia que tiene este cultivo en nuestro país y a nivel mundial, y cómo estamos nosotros posicionados digamos, una situación de privilegio, bueno, de ser ya reconocidos, por ejemplo, en mercados como el chino, y cómo Chile tenía un comportamiento que es como caso de estudio, ¿cierto?, cuando se habla de las producciones específicamente de cerezas. Aquí les muestro una gráfica que ilustra simplemente el hecho de que Chile, ahí estamos posicionados ya, como dice ahí, entre 2016 y 2020, como líderes mundiales, y hemos experimentado un crecimiento que, si ustedes se fijan, sobre todo en esta fase inicial, fue un crecimiento exponencial, o sea, fue realmente un caso de estudio el caso chileno. Y bueno, nosotros somos primeros exportadores mundiales y por lejos, digamos, o sea, no tenemos nada que envidiarle a nada, a nadie. Y también somos ejemplos para otros países de qué es lo que se está haciendo también en Chile. Eso a nivel como de tendencia mundial en relación a otros países. Veamos qué pasa con la situación acá en el hemisferio sur. Bueno, en cuanto a las exportaciones desde el hemisferio sur, nosotros estamos posicionados con un 96.3% de la participación del hemisferio sur, siendo la participación de otros países, ¿cierto?, como Australia, Nueva Zelanda, muy marginal. Ellos tienen otros cultivos que son fuertes, pero la verdad que si hablamos de exportaciones contra estación, que eso es como lo nuestro, ¿cierto?, ya que exportamos hacia el hemisferio norte,
nosotros lideramos de manera casi absoluta. Y eso hay que tener muy claro para valorar también nuestro propio mercado. Bueno, en cuanto a la superficie también tenemos datos impresionantes. Bueno, ahí, nada, les muestro 40.000 hectáreas cultivadas de cerezo 2020, pero ese dato, ¿cierto?, no nos dice mucho si no lo relativizamos a algo. Bueno, que es mucho, es poco. Les puedo decir que de acuerdo a ODEPA, si uno consulta en el boletín ahora 2021, es básicamente el segundo frutal en Chile que más aumentó su superficie en los últimos 10 años, ¿ya? De cerquita ahí está el nogal en primer lugar. Y en el caso del cerezo, este aumento fuerte se registra principalmente en la zona central de nuestro país, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a la región del Maule, O'Higgins y en menor medida la metropolitana, ¿ya? Pero la región que más creció, que más aumentó en estos últimos 10 años en superficie, fue efectivamente la región del Maule, eh, básicamente por reemplazo de otros cultivos menos rentables, como ustedes deben saber, por ejemplo el manzano, entre otros. De modo que hubo un crecimiento fuerte. Y como estamos en zona central, hay ciertos nichos, hay ciertas variedades que tienen más fuerza en esta zona. Principalmente variedades tempranas y variedades medias. También, bueno, podemos tener cultivos de variedades tardías como Sweetheart o Regina, pero son principalmente el interés hoy en día está centrado hacia variedades tempranas y medias. Pero ¿por qué les digo esto? No es porque yo lo crea, sino que hay una razón de peso para que esto sea así y tiene que ver con la mayor rentabilidad de estas variedades más tempranas. ¿Qué les estoy mostrando acá? Esto es una evolución, ¿cierto?, de precios en el mercado chino. Cómo se están transando, ¿cierto?, las distintas variedades. No les quise poner leyenda, pero simplemente pensar que son distintas variedades de cerezo que van llegando, ¿no? Estas semanas corresponden a las últimas semanas del año, básicamente, de llegada de cerezas a China, y cómo las primeras en llegar tienen realmente nada que decir, nada que compararse en cuanto a precio con digamos, los containers de cerezas que van llegando después, que corresponderían al final variedades medias, tardías, muy tardías. Pero digamos que los mejores precios estarían en las variedades extra tempranas, tempranas y algunas medias que logran llegar, por motivos que después les voy a explicar. Aquí les muestro, por ejemplo, para en el fondo aterrizarlo a algo más concreto, ¿cierto? Y que esto no sea puro bla bla. El primer cargamento que llegó a Hong Kong el 12 de diciembre de 2020 correspondía principalmente a variedades tempranas como Royal Dawn, como se muestra ahí, Santina, Glen Red, que es una variedad temprana también, Bing y Lapins, interesantemente que son variedades medias. Sin embargo, dependiendo de dónde se cultive, esto se puede manipular un poco para que logren salir antes y llegar en este primer cargamento. Y este es el cargamento de los mejores precios. ¿Ya? Eso es como un poco el mensaje que me gustaría darles. Además, precisamente estas variedades, sobre todo en el caso de Santina y Lapins, como se muestra ahí, tienen una participación muy fuerte en las exportaciones de un 57%, la suma de ambas da un 57% de todas las exportaciones en cuanto a estas variedades. Siendo Santina una temprana y Lapins una media, ¿ya? Otra cosa interesante que un poco explicaría un poco estos altos precios es el tema de la oferta de cereza a nivel mundial. ¿Qué está pasando con eso? Porque si no, ¿cómo explicamos esta demanda tan fuerte, ¿no? Y estos precios tan altos? Aquí les muestro una especie de calendario, ¿cierto?, de oferta, ya sea desde el hemisferio norte, como les muestro acá, o del hemisferio sur, donde ustedes pueden ver ahí que está Chile, que recordemos que tiene 96% de la participación. Entonces, la verdad que esta oferta que vemos acá abajo no es significativa, ¿ya? Siempre contextualizar, recordar esa parte.
Pero lo que les quiero destacar con este calendario es que ahí en octubre, ya que es más o menos la fecha de los primeros containers, ¿no? No tenemos cerezas en el mundo, nadie está ofreciendo, no hay oferta, y por lo tanto aquel que primero llegue, básicamente, o que gane la carrera de las cerezas es el que tendrá los mejores precios. Y en eso está un poco Chile, en ese objetivo estamos. Y ahí viene una pregunta interesante, claro, que tiene que ver con, entonces, ¿qué está controlando esta ventana de maduración? En el sentido de, ¿por qué está ¿no? Y tener la ventaja de tomar estos precios competitivos y otras variedades no son tan tempranas? Y una pregunta un poco más allá es, bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y cómo podríamos eventualmente modificar esto, manipular o controlar esta diferencia para llegar, por ejemplo, a que una media pudiera ser ahora plana? ¿Ya? Eso es como una pregunta relevante. Lo primero que habría que entender entonces es qué diferencia una variedad temprana de una media. Es decir, ¿dónde está en qué ventana del desarrollo está la diferencia? Es como lo primero, porque ahí yo voy a saber si tengo que ir a manipular ahí específicamente o hacer algún tratamiento o etcétera. De modo que, y para responder esa pregunta, a su vez, tenemos que comprender también el desarrollo del fruto de cerezo. Comprendiendo eso, vamos a poder, en el fondo, hacer cosas, manejos y aplicaciones, o desarrollo de, finalmente en un futuro, quién sabe, si genia, para lograr poder lograr un adelantamiento, finalmente, de la cosecha. Entonces, como les digo, revisemos un poco lo que es el desarrollo del fruto de cerezo, para luego meternos en la parte de las diferencias entre las variedades medias y tempranas. En primer lugar, como ustedes pueden ver ahí, nosotros podemos caracterizar el desarrollo del fruto del cerezo a partir de la curva de crecimiento. Es una forma cuantitativa de hacerlo, donde podemos distinguir tres fases, dos fases de crecimiento rápido, la 1 y la 3, y una fase al medio que es la famosa fase LAC, donde, digamos, no pasa mucho a nivel de crecimiento y de cambios tampoco a nivel del fruto, se mantiene en un estado de color verde al principio que tiende hacia el verde brillante y se mantiene ahí, dependiendo de la variedad, puede estar mucho tiempo ahí. Y luego ciertas señales generan que empiezan a producirse cambios, como por ejemplo esta pérdida de color verde, el fruto se adquiere una tonalidad amarillo pajiza, ¿cierto? Y posterior a esto, a veces de manera más larga o a veces de manera más corta, viene el inicio de la coloración, ¿ya? Que corresponde al inicio de los procesos de maduración en general, que coincide con el crecimiento, con la activación del crecimiento nuevamente, crecimiento exponencial en la fase 3. Entonces aquí, al inicio de la maduración, tienen un lugar una serie de procesos, como por ejemplo, degradación de pared celular, que se asocia a disminución de firmeza, o acumulación de azúcares, o disminución de ciertos ácidos orgánicos, sumado por supuesto al efecto visible que vemos ahí, acumulación de antocianinas, pero también hay cambio a nivel de otros compuestos fenólicos. En realidad es una serie de cosas, algunas más ligadas que otras, ¿ya? Algunas más causales que otras. Y estos cambios coinciden con variaciones en ciertas hormonas. Una de ellas, ya la deben haber escuchado, es el ácido abscísico, que es muy característico de frutos no climatéricos, se sabe bastante que controla, o sea, básicamente, en gran medida, pero no lo hace solo, en todo caso, hay una interacción con una serie de otras hormonas, es un proceso bastante complejo a nivel del punto de vista hormonal, pero se sabe que ácido abscísico es central, ¿ya? Porque si no está presente el ácido abscísico, o, por ejemplo, si tenemos una planta, un mutante que no produce ácido abscísico, no vamos a tener maduración. O sea, así de gravitante es. Cada vez que nosotros aplicamos ácido abscísico, vamos inmediatamente a tener una respuesta de aumento de la acumulación de antocianina, ¿ya? Entonces está como muy fuertemente ligado al proceso de maduración, lo que no quita que hayan otras hormonas, pero no se las quiero mostrar todavía,
se las quiero guardar para después, para que vayamos de a poquito entendiendo este tema. Eso. Pero aquí destacar que a nosotros nos llama la atención que algo tiene que estar ocurriendo, ¿cierto?, previo a esta manifestación de este fenotipo, finalmente, que es la coloración, ¿cierto?, la disminución de firmeza, todo lo que está asociado a maduración. Probablemente antes, días antes, ya se está gestando algo a nivel celular, molecular, que serían las señales, ¿cierto?, que gatillarían, por ejemplo, un aumento ácido abscísico y luego todos los procesos que vienen después. ¿Ya? Bien. Y volviendo a nuestra pregunta anterior, ¿cierto? Que habíamos dicho, bueno, nos interesa saber cómo podemos transformar una media en una temprana, dicho de manera súper coloquial. Para eso, como les decía, entendamos primero las diferencias entre entre variedades tempranas y variedades medias, ¿ya? Como ustedes pueden ver en esta gráfica, voy a correr un poquito este cartelito. Aquí tenemos dos variedades representativas. Una es Bing, que es una variedad media, que la tienen aquí graficada con estos puntitos negros. Y otra variedad es la temprana, es variedad celeste, como vemos ahí. Bueno, una de las primeras cosas que tuvimos en cuenta para hacer esta caracterización, básicamente porque es conocer un poco cómo funciona primero, llegar a una comprensión completa antes de entrar a hacer otras cosas, ¿no? Lo primero que hicimos fue seleccionar variedades que tuvieran la misma fecha de floración. ¿Por qué? Porque así después yo no tengo dudas de que si tuve una variedad más temprana, una cosecha más temprana, se debió a que, pucha, floreció antes. Y tal vez esto a su vez se debe porque acumuló más frío y otra serie de variables que serían demasiado complejas de estudiar todas juntas, ¿no? Entonces redujimos las variables y seleccionamos estas dos variedades en este emplazamiento, que en este caso corresponde a Inealostylos. Las seleccionamos aquellas que tenían la misma fecha de floración y que además, como ustedes ven, tienen sincronizadas su fase inicial de crecimiento. O sea, hasta la parte verde, estas variedades no dan indicios de que van a ser diferentes en nada, ¿cierto? No sabemos que una va a ser temprana y otra media. Por otra parte, también nos llamó la atención, si ustedes se fijan en la caracterización fenológica que hicimos acá, que la etapa final del desarrollo es como bastante similar en cuanto a duración, me refiero desde el inicio de la coloración hasta la cosecha, era bastante similar en días, esta última etapa que podríamos hablar que corresponde a la etapa 3 del desarrollo. Y ahí nos dimos cuenta entonces que la diferencia en realidad estaba acá. ¿Ya? La diferencia estaba en que una variedad tenía una duración mucho más larga de este periodo como de transición, ¿cierto? De verde brillante a amarillo y de amarillo a inicio de color rosado. Esa sería como una de las primeras diferencias que saltó a la vista. De hecho, si hacemos con una lupita ahí, nos acercamos y vemos qué está pasando, para que lo puedan visualizar mejor con los frutos en el árbol, ¿no? Vemos que la variedad temprana inicia mucho antes su coloración, sus procesos de inicio de maduración, mientras que en las mismas fechas la variedad media todavía se mantiene y se mantendrá por un tiempo más en este color de transición, digamos, que es el color amarillo. Entonces, esto algo nos habla, esto fue como un primer indicio que algo está pasando en este periodo, que corresponde al color amarillo, y por otra parte, que algo se está gatillando, por decirlo así, en una variedad temprana, que hace que parta antes con sus procesos de maduración. Bueno, esto no solo lo vimos acá en Inealostylos con estas dos variedades, también lo replicamos, ¿cierto?, en un huerto, en un fondo privado, en la localidad, bueno, en Rengo,
con otras variedades, ¿cierto? En Glen Red, en Lapins, y vimos la misma tendencia, ya la misma tendencia a diferencias básicamente en este periodo de transición que está más o menos al final de la fase 2, podríamos decir, justo antes de o entrando en la fase 3, más o menos ahí si lo quisiéramos ubicar de manera más clara en el desarrollo del fruto. Esto lo replicamos, bueno, en 2 temporadas también, como les digo, 2 variedades y 2 emplazamientos, 2 pares de variedades. Por tanto, fue algo que lo observamos de manera consistente, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, como les digo, eso fue lo primero que nos llamó la atención. También quisimos ahondar un poco en estas diferencias, seguir profundizando en qué realmente, qué hace que una variedad sea temprana y qué hace que una variedad sea media. ¿Ya? Entonces fuimos a explorar cambios a nivel metabólico, ya que son buenos, los metabolitos, ustedes saben que son buenos marcadores de procesos, existen marcadores o metabolitos que son marcadores del proceso de maduración. Entonces, esto nos podría dar más pistas de cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de variedades. No se asusten ahí con este monito, solamente con la intención es mostrarle la vía de los flavonoides, también algunos compuestos fenólicos que vienen de la vía fenilpropanoide, pero que están presentes en el desarrollo de los frutos de cerezo, bueno, y de otros frutos también, y como les digo, pueden actuar de marcadores, ¿ya? Hay una serie de cosas, no vamos a entrar en detalle, porque más lo que quiero es que nos fijemos en las tendencias más macro que observamos entre variedades tempranas y variedades medias. Como les digo, aquí nosotros caracterizamos usando básicamente espectrometría de masas dirigida para identificar ciertos compuestos metabólicos que pudieran ser marcadores finalmente. Y si se fijan, bueno, arriba tenemos la variedad temprana, en este caso era Glen Red, la variedad, y abajo tenemos una variedad media como Lapins. Y una de las primeras cosas que salta a la vista es como, aquí la dinámica de acumulación de metabolitos, la dinámica general, por decirlo de alguna manera, es totalmente distinta. O sea, estas variedades son más distintas de lo que uno podría creer. Y no va solamente en este famoso tiempo mayor que requiere una variedad media para que empiece el proceso de cambio de color, sino que hay una serie de otras características que las separa bastante. Solo por destacar algunas cosas, pero no nos vamos a ir muy en la específica de compuestos fenólicos, pero nos llamó, por ejemplo, la atención estos compuestos fenólicos que corresponden, no sé, ácido fenólico, o también hay algunos flavonoles y algunas proantocianidinas que dan origen a taninos condensados. Y estos compuestos están, digamos, en la variedad temprana solamente, en prácticamente todo el desarrollo y hasta más o menos el inicio de la coloración rosada. Mientras que estos compuestos son específicos del color verde en la variedad media. Podrían ser incluso marcadores de la etapa media en este caso, si nos enfocáramos solo en ellos. Esa es una de las diferencias que primero saltó a la vista. Pero si ya volvemos al tema de la maduración, ¿cierto? Porque recordemos que nuestra pregunta es ¿por qué una variedad media sale después en su cosecha que una temprana? Básicamente hay que volver a esa pregunta. Enfoquémonos en algunos compuestos asociados a maduración, que son las antocianinas. Ahí les muestro las antocianinas en la variedad temprana y aquí en la variedad media. Y aquí de nuevo hubo cosas que nos llamaron la atención. De nuevo hay diferencias ahora en cuanto a antocianinas. Por ejemplo, en la variedad temprana tenemos antocianinas desde el color rosado, ¿ya? Desde que los frutos empiezan a cambiar de color, mientras que no pudimos detectar antocianinas en el color rosado de la variedad media, lo que no significa que no estén, pero están en muy baja concentración y probablemente otros pigmentos están potenciando un poco para que podamos ver este color rosado. Pero ya de nuevo vemos una dinámica distinta.
que nos sugiere que los procesos de maduración aquí en la variedad temprana podrían estar tal vez adelantados, o dicho al revés, que en la variedad media estos procesos están un poco retrasados. ¿Y por qué? Aquí, hasta este momento de la presentación, no lo sabemos. Bueno, sigamos un poco avanzando. Otra cosa que quisimos, bueno, como ya les mencioné, cuando les mostré el desarrollo del fruto, ¿cierto? Dijimos, bueno, ABA, todos sabemos que ABA es clave para gatillar el proceso de maduración. Y es una hormona asociada a color, ¿cierto? Es una hormona pro maduración y finalmente pro tener una buena calidad de fruto en algunos aspectos como color, etc. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿habrá diferencia entre estos dos tipos de variedades en cuanto a la concentración, por ejemplo, de ácido abscísico? Y esto fue lo que medimos a continuación. Está como un poco, no lo ven, en los gráficos de arriba vemos la concentración de ácido abscísico en los mismos periodos, ya fíjense en las fechas de días después de floración, estamos viendo las mismas fechas que estamos viendo aquí en este heatmap, lo tenemos acá. Y este es el punto donde yo les decía, acá abajo tenemos las antocianinas en rojo, no se fijen en nada más que eso. Aquí está el punto en que yo les decía que aumentaban las antocianinas, ¿ya? En la variedad temprana, mientras que, ¿se acuerdan que les dije que la variedad media se mantenían muy bajas? ¿Ya? Y se tardaban en relación a la variedad temprana en aumentar su concentración. Y nos llamó la atención algo bastante interesante, si ustedes se fijan aquí en la dinámica, en la variedad temprana, vemos que pasa algo muy esperable de acuerdo a la literatura, que es que aumenta ácido abscísico, arriba, aquí la línea azul, y esto es imitado básicamente por el aumento, o seguido inmediatamente por el aumento en la concentración de antocianinas. Eso es la variedad temprana y eso, digamos que nos calza, ¿no? Por lo que nosotros conocemos de cómo es esta relación entre ácido abscísico y antocianina y maduración. Pero en la variedad media pasaban cosas un poco más extrañas, porque si bien no habían diferencias en concentración, se fijan, andan más o menos, incluso aquí, de hecho, en concentración, la variedad media tiene más concentración, si nos fijamos ahora en realidad tiene mucha más concentración, pero a pesar de que esta concentración sea muy fuerte, que se dispare muy rápido, el ABA, no se condice con un aumento inmediato en el contenido de antocianina. Nuevamente viene esta idea de algo puede estar frenando las cosas, algo podría estar frenando las cosas en las variedades medias, ¿ya? Y por eso esta ventana de color amarillo que siempre les mostré, que era más larga y etcétera. Algo podría estar frenando. Eso fue como nuestra hipótesis de trabajo para abordar este tema. ¿Y qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, nos falta información, entonces tenemos que medir otras hormonas, porque otras hormonas sabemos que hay un fuerte crosstalk o conversaciones cruzadas entre las hormonas durante el proceso de maduración. Y durante, bueno, en fin, todos los procesos de las plantas son controlados por diversas hormonas. Solo por mostrarles un pequeño ejemplo de la complejidad de esto, que finalmente no es solo ácido abscísico, porque ácido abscísico regula negativamente la vía de ácido giberélico o de gibberelina en general. Gibberelinas también se opone a la vía de ácido abscísico, son como recíprocamente contrapuestas. Gibberelina conversa con la vía de auxina, con la vía de ácido jasmónico, y de esta manera, la verdad que no puede ser que solo dependa todo de ABA en el control del tiempo de maduración. Entonces nos pareció lógico tratar de comprender mejor las diferencias entre medias y tempranas, explorando también el contenido de otras hormonas. Vimos que básicamente no había mucha diferencia en concentración de ácido abscísico, de ácido endolacético, por eso no les muestro, pero sí habían diferencias, por ejemplo, en la gibberelina A4, ¿ya? Que es una gibberelina bioactiva, al igual que GA3, que corresponde a ácido gibberélico propiamente tal. GA4 es una gibberelina activa que está en algunos frutos como cerezo, en otros frutos como
el fruto de vid tenemos más concentración de GA1, por ejemplo, pero da lo mismo, el punto es que es una giberelina con actividad capaz de activar en el fondo respuestas asociadas a la hormona, por ejemplo, no sé, firmeza, calibre, entre otros. Y en este caso particular queríamos ver si tenía relación con el tiempo de maduración, con nuestra pregunta que ya se las hemos mencionado. Y nos llamó la atención que en la variedad temprana había una baja concentración, una menor concentración de GA4 que en la variedad media, especialmente desde el momento que comienza a gatillarse los procesos de maduración, que son desde el P, que corresponde a pink, ¿cierto? Aquí tenemos ya en pink red, que es como rosado, ya un poco rojo, ¿cierto? Ya no podemos detectar, y en el rojo tampoco. Todo lo contrario en la variedad observamos. Aquí a modo de resumen, no se enreden porque no vamos a enfocarnos en todo lo que está acá. Esto simplemente resume el heatmap en combinación con lo que es hormonas. Solo quiero destacarles algunas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos, esta es la variedad media, que se nota aquí su fase lag de crecimiento, ¿se fijan? Mientras que la variedad temprana siempre es más rápido el crecimiento y ni siquiera alcanza a tener esta fase lag donde tenemos el color verde brillante y amarillo. O sea, esa etapa puede durar hasta tampoco como 10 días. Ni la vemos, si no vamos a mostrar no la vemos. Muy distinto el caso de la variedad media. Y como les decía, solo para reforzar la idea, en la variedad temprana antocianinas y ABA salen juntos, lo cual es esperable, mientras que aquí en el caso de variedad media, antocianinas salen después. Hay un retraso que no se explica porque tenemos alta concentración de ácido abscísico, mucho más que acá. Aquí los monitos están igual, digamos, representando las concentraciones que medimos. Es esquemático, pero dentro de todo tratamos de que fuera lo más real posible. Teniendo más concentración de ácido abscísico, aún así nos demoramos en acumular antocianinas. ¿Ya? Y por eso, tal vez, la variedad media es media. Y entonces, ¿qué podría explicar esto? Bueno, aquí tenemos la diferencia que les había mencionado. GA4, esta giberelina, está en baja concentración en relación a otras hormonas, pero en un caso está, como en la variedad media, y en el otro caso no está, no fue detectada en esa parte del desarrollo. Y eso nos llamó la atención como que GA3, ácido giberélico, o la vía de giberelina en general podría tener una relevancia en el control de la maduración, específicamente en el tiempo de maduración o por qué una variedad temprana es temprana y una media es media. Eso. Volvamos entonces, hasta ahí termina nuestra caracterización y bueno, y quedamos con la idea como que giberelinas podrían tener que ver. Dejémosla hasta ahí. Volvamos a nuestra pregunta inicial, a nuestra problemática más general, ¿cierto? De cómo controlar esta ventana de maduración. Sabemos que esto hay bastante estrategia en realidad que nos permitirían, ¿cierto? Tener variedades más tempranas o que algunas medias puedan llegar incluso a producirse de manera temprana. Por ejemplo, programas de mejoramiento genético. Zonificación también. Podemos cultivar una variedad, podemos llevarla a la zona norte, por ejemplo, si es que no tiene requerimiento de frío muy alto, y ahí, como va a ser más calor, obviamente se va a cumplir antes este requerimiento de temperaturas favorables para la brotación, perdón, y esto va a generar que toda la fenología completa se adelante. Eso es una buena estrategia y eso es lo que se hace, de hecho. Por eso podemos tener lappings tan temprano en el primer cargamento que llega a China. Y otro manejo que podemos hacer es aplicación de reguladores de crecimiento y también un poco se hace, pero no con el fin de adelantar, sino que con otro fin, pero a nosotros nos sirve
en el fondo que eso se haga porque nosotros podemos tener idea un poco de qué está pasando con los procesos, y me refiero específicamente a la aplicación de ácido gibberélico, que como manejo cultural se utiliza básicamente por un tema de calibre y por un tema de firmeza, especialmente algunas variedades tempranas que tienen problemas de firmeza. Y este regulador de crecimiento es interesante porque al ser aplicado retrasa la maduración. Retrasa la maduración. Entonces podríamos pensar que el efecto contrario de aplicar ácido gibberélico debería ser adelantar los procesos de maduración, que va un poco en línea con lo que estábamos viendo anteriormente también. Veamos un poco más sobre ácido gibberélico, cuándo se aplica, cómo hay que aplicarlo y cuáles fueron las lecciones que aprendimos de ácido gibberélico, ya teniendo un poco más claro un poco cómo es las diferencias entre las distintas variedades. Ahí les muestro la molécula de ácido gibberélico. Normalmente se aplica en el campo en este periodo, como productos como Activol, Progib, entre otros. Se utiliza bastante como manejo cultural. Se aplica también en conjunto con otras cosas que permiten mejorar un poco la calidad, el calibre, entre otras cosas. En muchos casos se busca calibre con esta aplicación. Aquí están las cosas que les mencioné. Y produce, a veces bien, dependiendo de lo que uno quiera, a veces esto es bueno, a veces es malo, un retraso en la maduración, ¿ya? Retrasa el proceso de maduración y por tanto la cosecha. Bueno, y solo recordarles que muchas gibberelinas son producidas naturalmente. No estamos agregando algo que no haya en ese periodo del desarrollo, ¿ya? No es un producto sintético que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la planta. Con esto, aplicando el gibberélico, estamos potenciando lo que ya hay básicamente, porque en ese periodo amarillo ya hay otras gibberelinas bioactivas. Aquí tenemos, por ejemplo, la efectividad. Normalmente se puede aplicar en el verde brillante o al inicio rosado, pero en general se aplica para tener una máxima efectividad en el color amarillo pajizo, como vemos ahí. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál será la diferencia entre variedades tempranas y medias si yo aplico gibberélico? Ya vimos que gibberélico tiene un efecto en el control del tiempo de la maduración, de hecho así lo venden, así están las especificaciones, y también vimos que hay diferencias entre tempranas y medias en cuanto precisamente a esta ventana. ¿Ya? Entonces podría estar involucrado el ácido gibberélico y sería interesante ver qué pasa si nosotros aplicamos este regulador de crecimiento. ¿Qué es esto? Bueno, me detengo un poco. Antes que nada, mencionarles que en la literatura hay, digamos, antecedentes un poco contradictorios al respecto sobre la aplicación de ácido gibberélico. Y también se dicen en el campo, ciertas afirmaciones, un poco se asumen ciertas cosas, o algunas cosas se basan en algunos aspectos de estos trabajos previos, digamos. Al inicio de nuestra investigación, eh, finalmente revisamos un poco qué se sabía anteriormente, y una de las afirmaciones muy recurrentes que uno escucha es que las variedades tempranas eran insensibles a ácido gibberélico. De hecho, en este gráfico, publicado por Choi y colaboradores en el año 2004, vemos como una cosa así, ¿no? A la izquierda tenemos variedades tempranas y a la derecha tenemos variedades medias. Si ustedes se fijan aquí como que no pasa nada con la aplicación de ácido gibberélico en cuanto a cambio en el diámetro de los frutos, mientras que aquí en las variedades medias se observa un efecto súper claro, súper fuerte. Aquí es donde más se nota que hay un retraso. ¿A qué nos referimos con retraso? En que mientras el control, ¿cierto? Se mantenía creciendo normalmente, el tratamiento con gibberélico, que es estos triángulos claros, se detiene, ¿no? Se detiene el proceso de crecimiento y después retoma, después que el control, digamos. Entonces, hablamos de un retraso, que fue como digamos, el efecto más notorio que tuvo gibberélico. Y ahí quedó como la sensación como que las variedades tempranas
no responden a ácido giberélico. Bueno, eso no fue todo. Aquí les muestro la última parte del mismo trabajo de Choi y colaboradores, donde están las mismas variedades, ¿cierto? Pero en este caso se analiza firmeza. ¿Ya? Aquí están las tempranas y ahí están las medias. Y que se observa que no hubo un efecto significativo de giberélico en incrementar la firmeza, a pesar de que vemos una tendencia, pero en este ensayo no da significativa. Nuevamente en el trabajo se afirma finalmente que las variedades tempranas son insensibles y ya. Y también, como paréntesis, les señalo como en el campo también se dice esto, cuando se hacen los manejos, que son insensibles, que no, uno le echa giberélico, no pasa nada. Y eso podría tener tal vez una explicación relacionada con este hecho, que si comparamos ya en la etapa madura, rojo, caoba, las tempranas con las medias, siempre las tempranas van a tener menores valores de firmeza, es decir, poca firmeza. Y frente a esa situación, aunque le agreguemos ácido giberélico y mejoremos, y responda y sea sensible, finalmente para el productor va a ser nada, sigue sin la firmeza necesaria para yo poder exportar esta fruta. Básicamente esa podría ser una explicación. Pero bueno, de aquí viene que las variedades tempranas son insensibles y las variedades medias o tardías son sensibles. Y eso está es muy recurrente de escuchar. Investigando un poquito más, porque nosotros empezamos a obtener resultados distintos, ¿ya? Y ya después les voy a mostrar, y que nos hicieron dudar de este concepto de insensibilidad. De modo que buscando un poquito más en literatura, encontramos, por ejemplo, esta variedad de la Sato Nishiki, que es una variedad bastante reconocida, bueno, por bastantes cosas que tienen más que ver con el área de la genética, genómica, pero también es una variedad que se caracteriza por ser muy temprana. Por tanto, debería ser insensible al ácido giberélico siguiendo esta línea de pensamiento, ¿no? Aquí para mostrarle que realmente es una variedad muy temprana, porque termina su proceso de maduración a los 52 días después de floración. Mientras que, por ejemplo, acá, no sé, por decir algo en Rengo, una variedad media como Bing termina a los 74 días después de floración y se cosecha. Por tanto, es una variedad muy, muy temprana. Y cuando se hizo un tratamiento con giberélico, que esperaríamos que no genera ninguna respuesta, pero lo primero que se cuantificó en este trabajo, que es de Kondo y Danjo, un grupo japonés, el año 2001, fue que había un desplazamiento, un desfase en la acumulación de ácido abscísico, que es la hormona que controla la maduración. Bueno, pero tal vez eso no se traduce en nada, en fin, podría ser. Pero en este trabajo también me dieron otros parámetros y les muestro uno que es interesante, que es el contenido de antocianinas. Y si se fijan, el tratamiento con giberélico disminuye de manera significativa el contenido de antocianinas después de esta aplicación que corresponde aquí, como es tan corto el desarrollo, corresponde al periodo amarillo pajizo. Entonces tenemos un efecto, estamos teniendo en esta variedad corta un efecto fisiológico de ácido giberélico. Entonces ahí ya uno puede empezar a cuestionar este concepto de la insensibilidad de variedades tempranas. Habría que hacer la distinción. ¿Insensibilidad en qué? ¿En firmeza? ¿En color? Tal vez por ahí podría ir la cosa. Entonces nosotros dijimos con estos antecedentes, bueno, vamos a comprobar nosotros esto y vamos a hacer un tratamiento con ácido giberélico a variedades tempranas y a variedades medias, como en este caso Bing, que es media, y Celeste, que es temprana, en el mismo periodo para las dos, que sea lo más similar posible. Como les dije, que ojalá sean comparables las variedades, ¿cierto? Que estén sincronizadas al inicio del desarrollo y que sea giberélico aplicado en el mismo momento, ¿ya? Para comparar y ver realmente si en nuestro caso vemos una respuesta o no. Y aquí hay un resultado, esto por ejemplo del año 2017, tenemos que tanto la variedad temprana como la media pueden responder a ácido giberélico, en el sentido de que a cosecha las variedades tratadas con ácido, los frutos tratados con ácido giberélico tienen menor coloración.
Esto también lo observamos, esto es lo mismo, esto es la temporada siguiente, el año 2018, y también lo observamos, como les digo, hacíamos en paralelo el estudio, también lo hacíamos, esto es en línea los tilos, también en paralelo en el fondo, el parque, en Rengo, con otro par de variedades contrastantes, en tal caso era Glenrod Lapins. Y se replicaba el mismo efecto, o sea, a nosotros no nos quedó duda básicamente que ambas variedades están respondiendo, hay una respuesta a ácido giberélico independiente si es temprana o tardía. Bueno, pero no nos quedamos con eso, porque si se fijan, si nos quedamos hasta aquí, diríamos que las dos variedades responden igual, y cerramos el capítulo y nos vamos. Sin embargo, nos quedaba la duda si realmente esto es así durante el desarrollo, es decir, si giberélico está haciendo el mismo efecto durante el desarrollo y el proceso de maduración en estas variedades contrastantes. ¿Y qué hicimos? Bueno, la estrategia fue utilizar un parámetro no destructivo, que es el IAD, que permite obtener un índice de maduración, que aquí les muestro súper cortito cómo funciona. El equipo trabaja en estas longitudes de onda, 556-40, utilizando 750 como una referencia. Y no me voy a ir en el detalle tan específicos, pero sí mostrarles que nos sirve como un indicador del estado de avance de la maduración. Si se fijan, acá tenemos una progresión de distintos estados fenológicos, y en los estados más maduros, ¿cierto? El equipo en el fondo marca un valor más alto. ¿Ya? Básicamente tiene que ver con la acumulación de compuestos fenólicos antocianinas que estarían haciendo pantalla, ¿cierto?, a la clorofila. Mientras más compuestos, más efecto pantalla sobre clorofila. Eso. Pero nos sirve, ¿por qué nos sirve este equipo para lo que buscamos? Es porque es un equipo no destructivo. Significa que yo no voy a tener que ir sacando la fruta a medida que avanza la temporada y cambiar, digamos, todas las relaciones fuente-sumidero y afectar finalmente mi observación, porque yo quiero hacer una observación sin modificar nada del proceso natural. Una observación comparando tratadas con giberélico con control. Y entonces nos sirvió como una buena alternativa porque se mide la fruta y después uno llega 3 días después a medir y uno puede construir una gráfica de este tipo. Aquí tenemos la variedad temprana y no, es como lo que esperábamos, ¿no? Es como que, bueno, si en la cosecha tuvimos frutos con menor color, es muy esperable que durante el desarrollo vaya bajando el parámetro IAD en el caso de los frutos tratados con giberélico, ¿ya? Porque menos IAD, ¿qué significa? Menos color. Es como un equivalente más cuantitativo que solo al ojo nosotros midamos el color. Pero esa era como un poco la idea. 15 días después del tratamiento con giberélico, además, aquí está la foto, no vemos diferencia de ningún tipo, pero ya después estas se manifiestan un poco antes de cosecha. Y en cosecha ya tenemos una diferencia significativa que se asocia a las diferencias que vemos cuando cosechamos y tomamos esas fotitos que les mostré. Ya, entonces yo esperaría que la variedad media fuera lo mismo, ¿no? Sin embargo, no obtuvimos eso, obtuvimos algo súper diferente que tiene que ver con este desfase que también nos había mostrado Choi et al. El año 2004. Y en este desfase, entonces, vemos que si bien el resultado a cosecha en ambas variedades es el mismo, durante el desarrollo están pasando cosas muy diferentes en cuanto al efecto que tiene giberélico. Si se fijan aquí, 15 días después de la aplicación de giberélico en la variedad media, ya tenemos diferencias visuales, no así en la variedad temprana. Como les digo, entonces recapitulando, o sea, no podríamos haber visto esas diferencias si solo nos quedamos con la cosecha, de ahí como la relevancia de estudiar también el desarrollo. Y saber que están respondiendo de manera muy distinta a giberélico nos dice que por ahí podría ir la diferencia entre variedades tempranas y medias. Recapitulemos un poco esta parte. Primero,
Ambas variedades medias y tempranas son sensibles a giberélico y eso es una afirmación que a mí me gusta mucho hacer y que la pongo, la ponemos, ¿cierto?, en los trabajos porque a veces, como les digo, hay confusión al respecto. Ambas son sensibles entonces y la maduración no se ve afectada en variedades medias, solo se retrasa mientras que la maduración sí se ve afectada en variedades tempranas. Este punto es súper importante y no se los mencioné con el énfasis que debiera, pero la verdad es que si a mí alguien me pregunta dónde yo veo mayor efecto en la maduración, yo al tiro diría, bueno, mucho más notorio, obviamente la variedad media. Sin embargo, si nosotros nos vamos al concepto de maduración, la verdad es que probablemente la maduración no se está viendo afectada, solo que le tenemos que dar un poco más de tiempo, algunos días más, para que tenga lugar. Donde sí podríamos estar viendo un impairment, en el fondo un efecto negativo, es en la variedad temprana, ¿ya? Porque aquí, digamos, si esto continúa, si continuáramos en el tiempo, si no hubiéramos cosechado y los hubiéramos dejado ahí, probablemente esto se habría mantenido y tal vez se habría ampliado. Y en cualquier punto, la variedad temprana habría tenido frutos muy claros. Por tanto, podríamos decir que ahí, en la variedad temprana, el proceso de maduración se ve negativamente afectado. Mientras que en la media, ¿qué pasa? Nada, que aquí hay diferencias. Si yo comparara acá, yo podría decir, claro, o sea, tiene menos, en este punto específico tiene menos IAD. Pero si yo le doy un poco de tiempo, aquí eso se retoma, se puede retomar. Ese retraso finalmente no es que estemos afectando maduraciones, solamente hay que darle más tiempo. Que también entonces es algo que nos cambia un poco el switch, porque nosotros pensábamos desde Choi que las variedades medias eran responsivas en cuanto a sus procesos de maduración, pero ahí hay que ser bien claro y bien específico a qué nos referimos, con ser responsivo o no responsivo. Es un concepto medio de doble filo, si se pudiera decir. Algunas consideraciones también sobre, ya que estamos en algunas lecciones, ¿cierto? Que aprendimos trabajando con el ácido giberélico y haciendo los seguimientos correspondientes en distintas variedades, aprendimos varias cosas. Primero también que hay un problema al estudiar ácido giberélico, hay un problema en la literatura reportada. ¿Por qué? Porque pasa que algunas personas en algunos trabajos comparan a un mismo punto, a una misma fecha, pero otras personas comparan los puntos muestreados en cosecha. Entonces, cada uno muestrea lo que quiere y finalmente se tiene muchas cosas distintas, porque no da lo mismo, por supuesto, que es lo que uno compara. Ese es el problema de comparar procesos que han sido desfasados. ¿Qué comparo, finalmente? Y con esto les va a quedar claro en el fondo el gran problema que existe con ácido giberélico, porque cuando a uno le preguntan, bueno, ¿aumenta sólido soluble? En general se dice que sí, pero yo les puedo, porque está ahí todo eso que les puedo citar donde sí se señala eso, pero les puedo citar también trabajos donde han encontrado que no, en varias aplicaciones, en varios ensayos, en varias variedades, no afecta. Y en algunos trabajos incluso se ha reportado que disminuye por ejemplo, el contenido de sólido soluble. Aquí hay un tema en el cual no me voy a meter, que es todo lo que es regulación fuente sumidero, que también la aplicación puede estar afectando eso. Pero uno de los factores que podría estar influyendo claramente es en la forma, lo que les decía, en la forma como estamos haciendo las comparaciones. Entonces esa fue una de las lecciones de por qué en algunos casos había tanta variabilidad de resultados. Y por tanto nosotros tuvimos cuidado con establecer, cuando hicimos nuestras comparaciones entre control y tratado, establecer claramente qué estamos comparando con qué. En general nuestras comparaciones son siempre a una fecha de cosecha.Nosotros elegimos la fecha 64, por ejemplo, y ahí medimos. Ya medimos. Obviamente eso nos va a estar indicando el efecto negativo, por ejemplo en el caso de sólido soluble o en este caso en el IAD, un efecto negativo si lo comparamos a una fecha. Pero esto nos habla de que es importante hacer estas curvas porque así realmente podemos visualizar mucho mejor el efecto y no quedarnos con
una medición puntual en cosecha que nos puede llevar a conclusiones erróneas. Bueno, y midiendo entonces de esa manera, comparando a una fecha, sólidos solubles, no se fijen en toda la tabla porque no terminaríamos nunca el seminario. Si solamente nos fijamos en los sólidos solubles, tenemos un efecto negativo en el caso solamente de la variedad media. Un efecto negativo, es decir, podría estar retrasando, ¿cierto? Giberélico también esta acumulación de sólidos solubles, es decir, podría haber una curva como de este tipo, ¿no? Si es que hubiésemos podido graficar sólidos solubles. Mientras que no diferencias claras en la variedad temprana. Esto también lo observamos esta es la misma tablita, los mismos parámetros, no se compliquen, solo enfóquense en los sólidos solubles. Es solo replicamos en la siguiente temporada. Y también obtuvimos el mismo resultado. Sobre la firmeza, también el mismo concepto. ¿Dónde comparamos? ¿Cuál con cuál? Y en este caso sí había más consistencia en la literatura, porque giberélico ejerce un efecto muy claro, muy notorio y muy fuerte en cuanto a firmeza. ¿Ya? Pero, no sé si recuerdan cuando les mostré estos resultados contradictorios de la literatura, en el caso que les había comentado de Choi et al. 2004, donde se mostraba que no había diferencias significativas en firmeza. La pregunta es, claro, ¿cómo midió? ¿Dónde midió? Y ahí podríamos quedarnos harto rato pegados en eso. Nosotros, haciendo esta comparación a una sola fecha, entre control y tratado con giberélico, bueno, aquí hay otros compuestos, no se fijen en ellos, podemos obtener que giberélico sí tiene un efecto positivo en firmeza en una variedad temprana como Glenred. Aplicado, bueno, en la fecha donde usualmente se aplica giberélico, que es en transición de verde brillante a amarillo pajizo. También hicimos ensayos en otras variedades, por ejemplo, aquí les muestro un ensayo en Royal Hazel. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a nuestros resultados en distintas variedades y locaciones también, y repeticiones en distintos años, también bueno, me faltó mostrarle, también en la tablita se mostraba firmeza, cómo aumentaba en variedades tempranas y medias. Llegamos a la conclusión finalmente de que esto de que sea insensible como que no es tan así. Finalmente, para redondear un poco ese tema, muy probablemente sea un efecto que tiene que ver con la percepción, porque las variedades tempranas en general tienen menos firmeza. Entonces yo le agrego giberélico y no me mejora mucho como para el estándar que espera el productor. Por tanto, el productor se queda con la impresión de que no hace nada al giberélico y que es insensible, y en general, como todo el mundo dice que es insensible, queda. Eso va quedando y ese como error se va arrastrando. Eso, un poco recapitulando esta parte, bueno, giberélico retrasa la acumulación de azúcares. Lo de la insensibilidad ya se los mencioné, ¿ya? Algunas consideraciones: variedades tempranas suelen tener menos firmeza que media tardía, ya que tiene que ver con esto que tal vez giberélico no es suficiente, ¿ya? Yendo ya hacia como el final de esta presentación, vamos solamente a tocar muy de pasada, muy rápido, algunos resultados, pero no van a ser más de 2 diapositivas, porque me gustaría aterrizar un poco lo que encontramos en cuanto a factores génicos que fuimos capaces de identificar, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿este efecto de giberélico sobre la maduración en variedades contrastantes se podrá en el fondo ver reflejado a nivel de expresión génica? Esa fue como la pregunta. Y finalmente, ¿podríamos identificar algún factor genético que yo dijera, bueno, si este factor genético estuviera sobreexpresado, yo podría tener que mi variedad media la puedo transformar, comillas, en una variedad temprana? Eso sería como el ideal de concluir una investigación de manera más redonda, ¿no? El approach que nosotros utilizamos para identificar factores genéticos en respuesta a ácido giberélico fue realizar un RNA-seq, un análisis transcriptómico de una variedad tratada, en este caso celeste, que es temprana,
otra variedad, la variedad media, que es Bing, y hacer los tratamientos correspondientes como se hacen normalmente en el campo y hacer un muestreo 4 días después y analizar la variación, ¿cierto?, en expresión de los genes en control y cómo el giberélico está modulando o influenciando estos cambios que ocurren naturalmente en el desarrollo. Para eso hicimos entonces este muestreo a estos distintos tiempos y un análisis de expresión génica global utilizando como técnica RNA-seq. No nos vamos a ir en muchos detalles, obtuvimos cosas interesantes, básicamente que ambas variedades responden a giberélico en cuanto al número de genes diferencialmente expresados. Nuevamente, en un principio estábamos como, qué extraño, pero no, la literatura no decía que la variedad temprana era insensible, y nos quedamos como, bueno, pero esto es lo que dio y ya vamos a poder resolver el puzzle, y es lo que estamos en el fondo llegando a hacer ahora. Ambas variedades respondían cada una un poco a su manera, pero digamos que en esta ventana temporal habían genes que cambiaban en el desarrollo naturalmente y estos genes se veían modulados por giberélico tanto en la media como en la temprana. Nada más que esa es la idea de mostrarle esto. Y otra cosa interesante, con esto termino la parte de los genes, es que la variedad, no sé si recuerdan que habíamos dicho que la variedad media, nosotros finalmente pensábamos que básicamente no es que se vea afectada su maduración, sino que habría un desplazamiento, básicamente. Y la que está realmente afectada a la maduración es la temprana. Al hacer un análisis de Gene Ontology sobre los genes que cambian diferencialmente, pudimos observar, por ejemplo, que habían categorías que estaban sobre representadas y que son como marcadores de maduración, solo en la variedad temprana, por ejemplo, respuesta a hormona, respuesta a auxina. Auxina, no sé si ustedes saben, que se contrapone a la maduración. Hay una especie de switch que es como ácido abscísico positivo para la maduración de no climatéricos y auxina es negativa. ¿Ya? Y los ambos conversan de modo para regular la maduración. Entonces es interesante que estuviera sobre representada esta categoría porque nos habla de que giberélico tal vez en conjunto con auxina están contraponiéndose a ácido abscísico para gatillar la maduración o no. Encontramos también, no sé, categorías que tienen genes de la vía de los carotenoides, de fotosíntesis, y en general aparecieron cosas que uno dice, bueno, giberélico está controlando, parece procesos de maduración, que es lo esperable, ¿no? Y que son marcadores de maduración. Pero en el caso de la variedad media, no nos apareció nada de eso sobre representado. Nos aparecieron procesos metabólicos, cosas relacionadas con pared celular, donde ahí uno dice, bueno, puede ser el efecto en firmeza que observamos, ¿cierto? Eso básicamente, como que nos quedamos con la sensación de que sí, a nivel de expresión génica se estaba apoyando lo que pensábamos, que básicamente en la variedad media el proceso se mueve nomás, hay un control temporal, pero no se afecta el proceso. Esto solo para mostrarle que identificamos algunos factores génicos, que ese era el objetivo finalmente de mi proyecto de postdoctorado, lograr identificar factores génicos asociados al tiempo de maduración que fueran como develados por giberélico. En este caso encontramos, por ejemplo, estas hidroxilasas, ustedes deben saber que están asociadas a la vía de ácido abscísico. Cuando hay una alta expresión de estas hidroxilasas, principalmente se degrada ácido abscísico y la maduración debería verse afectada. ¿Ya? Eso lo encontramos en la variedad temprana, que estaban básicamente reprimidos estos genes que posiblemente están degradando ABA. ¿Ya? Significa que debería haber más ABA en la situación control, que es la que estamos viendo aquí, y en el desarrollo deberíamos estar viendo que no está como frenada por nada la maduración, que es un poco lo que hemos estado hablando. Entonces aquí tenemos un factor génico interesante, que bueno, que básicamente las hidroxilasas en general se conocen como las CYP702, A1, A2, etc. Podría ser que el giberélico, ¿cierto?, esté reprimiendo estos genes, ¿ya? Y de esta manera afectar
la maduración normal y generar, en el fondo, este efecto de falta de color, entre otros. Podría ser este un mecanismo. Esto en relación a estas hidroxilasas. Pero también encontramos otra cosa que nos llamó la atención. Ahí está el efecto en cosecha, que fue una serie de MIP, unos MIP 44, que son súper interesantes porque aparecieron muchos y todos se comportaban de manera similar en la variedad media y tenían diferencias importantes. No vamos a ahondar mucho en los procesos moleculares, pero nos llamó la atención porque esta también es un gen involucrado en el control de la vía de ácido abscísico, principalmente en lo que es señalización. ¿Ya? Aquí tenemos el MIP44, que finalmente, por una serie de pasos, básicamente está reprimiendo a unos reguladores negativos de la vía de ácido abscísico. Es decir, MIP44 sería como un promotor, un pro-maduración. ¿Ya? Pero que giberélico lo está en el fondo reprimiendo, que es lo que vemos acá. Lo cual explicaría tal vez, porque estos son, hasta aquí estamos ya yéndonos como en hipótesis para siguientes trabajos, básicamente. De hecho, ya estamos como entrando a las proyecciones, y con esto ya vamos a terminar. Esto es un poco más light. Porque ¿qué se puede hacer finalmente una vez identificados estos factores genéticos? Porque yo podría haber cerrado en mi presentación y bueno, qué bonito encontramos y ya, pero eso nos sirve mucho si queremos en el fondo finalmente darle competitividad a la industria del cerezo. Tenemos que ser capaces de conversar, los que hacemos genética molecular y otras cosas, con la gente que esté en programas de mejoramiento genético o que esté haciendo oxigenia, editing, y finalmente llegar a los productores o en un futuro mejorar la competitividad en nuestra industria de cerezos. Entonces viene aquí una pregunta interesante, si yo puedo manipular el tiempo de maduración o si yo puedo convertir una variedad media en una temprana. Yo creo que eso es como lo que uno dice, como eso sería como lo más interesante, ¿no? Lo primero es mostrarles este gen, este es como para darles un ejemplo de que no estoy hablando locuras, de que esto se ha hecho. De hecho, este PAP, este CIP707 que les mostré un par de diapos atrás, sí se ha manipulado en cerezo, esto es en cerezo, hace bastante tiempo ya, por el grupo del IE en el año 2015, se hizo un silenciamiento de este gen, que básicamente lo que provocó es adelantar, porque este gen finalmente, como les expliqué, está degradando ácido abscísico, y abscísico se necesita para maduración. Entonces, al apagarlo, ¿ya? Lo que se observa es que se adelantan, ¿ya? Todo lo que es producción de enzimas asociadas a generación de antocianinas, por ejemplo. Lo que finalmente, para ya llegar a algo más concreto, se traduce en que estas plantas silenciadas tienen más color en el mismo momento, o sea, yo silencié, inyecté, digamos, el vector, qué sé yo, en la fruta, porque esto es una expresión transiente para hacer la demostración en una fruta, digamos, y la comparo con una control, y claramente la que fue silenciada está adelantada en sus procesos, lo cual es como, estamos jugando con el tiempo de maduración, y es posible jugar con el tiempo de maduración. El problema de manipular la vía de ácido abscísico, claro, es que el ácido abscísico se asocia a pérdida de firmeza. No sé si ustedes saben eso, en algunos frutales resulta la aplicación de protones. En la vid, por ejemplo, podemos aplicar protones, se mejora color y no hay mayor... Se aplica en realidad de rutina, es bastante conocido, pero en cerezo todavía no llegamos a esa etapa porque es más complejo el tema de la firmeza en cerezo. En el caso de este PAF-MIP 44 que encontramos, ¿qué podemos hacer con él? Esa es un poco la pregunta. Si dijimos que nosotros lo vimos que estaba relacionado con esta diferencia entre medias y tardías, y que era controlable por giberélico, y que era un regulador positivo de la maduración, podríamos sobreexpresarlo. Podríamos hacer que cada planta tenga una mayor expresión de este gen que nos va a permitir eventualmente tener una maduración adelantada. ¿Ya? Entonces, mientras GA3 retrasa la maduración
la sobreexpresión de este MIP haría el efecto contrario. Eso sería como la idea. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya yéndonos como a soñar un poco, o tal vez aterrizarlo para mostrar un poco que esto se hace, se puede hacer y no es tan loco en el fondo. Lo primero es que tendríamos que evaluar este 1044 en variedades contrastantes. Aquí les muestro, por ejemplo, Brooks, Santina, Lapins, Bing, en ese orden, como de más temprana a más media, o incluso se podrían evaluar también en Regina o Sweetheart. Y podríamos tener, por ejemplo, esto, que podríamos comprobar un poco, porque esto estamos en etapa de proyección, estos son posibles trabajos a futuro, posibles colaboraciones, etc. Podríamos tener que las variedades, justamente las que salen antes, las más tempranas, por ejemplo, tuvieran una mayor expresión que estas otras que salen después. Podríamos evaluar las diferencias in situ. También podríamos hacer un poco más, algo más biotecnológico, ¿cierto? Podríamos clonar este MIP44 y podríamos finalmente hacer pruebas para realmente comprobar funcionalidad, por ejemplo, con una expresión transiente, como lo que vimos anteriormente que hizo el grupo de Lieta del 2015, o podríamos probar de funcionalidad de manera estable, pero en cultivos que sean rápidos, ¿no? Como una frutilla, un tomate, y ver que al clonar, ¿cierto? Y transformar esta especie, estos cultivos, podemos tener, por ejemplo, una maduración adelantada. Eso sería como interesante comprobar y llegar a eso. Y en una etapa posterior, por supuesto, podríamos hacer una transformación en cerezo. El problema de hacer eso es que requiere bastantes años lograrlo. Otro approach, ya se habiendo demostrado, por ejemplo, esto, que realmente si yo lo transformo frutilla o tomate y realmente se me adelanta la maduración, que sería un resultado súper entretenido y positivo, yo podría utilizar este 1044 como un marcador. Cuando se habla de programas de mejoramiento genético asistidos por marcadores, básicamente eso. Es facilitar, acelerar el proceso de selección de segregantes. Aquí vamos, el típico ejemplo de, aquí estoy inventando, ya es solo un ejemplo para ilustrar la idea. Si cruzáramos, porque no me fijé en la compatibilidad, pero bueno, solo por darles un ejemplo, imaginemos que cruzamos estas variedades, una temprana con una media, y obtenemos ahí los segregantes. Y yo, antes de que crezca todo ese árbol y perder todo ese tiempo, yo voy a ir a mirar por RT, QPCR, cuáles son las plantas que tienen mayor nivel de expresión de este MIP44, identificado en mi estudio. Y esas son las plantas que tienen más probabilidades de tener después frutos con una maduración más adelantada que los demás, que otras variedades. Eso. Recapitulando, y ya con esto cierro la presentación. Espero que no haya sido muy pesada. Bueno, es posible identificar factores genéticos. Finalmente se concluye, logré finalmente alcanzar los objetivos del proyecto que se trazaron, que fue identificar estos factores que podrían estar diferencialmente expresados en respuesta a Giberelli con variedades tempranas y tardías y medias. Ahí habría que corregir, tempranas y medias. Y estos podrían, esto ya es una hipotético, estos podrían controlar el tiempo de maduración, pues responden al giberélico. Y a su vez esto produce, ¿cierto?, el giberélico un retraso en variedades medias. ¿Ya? Y sería posible, esto también como ya proyección, más que nada, es posible manipularlos a nivel genético o favorecer su presencia en segregantes en programas de mejoramiento genético. Y así es como se cierra un poco este tipo de proyectos en los cuales, claro, hay que conversar más, hay que colaborar. Como les digo, para poder mejorar la competitividad de Chile a nivel mundial en la producción de cerezas de calidad y en estas ventanas donde les digo, donde no hay oferta. Como digamos que ahí es donde tenemos que llegar finalmente. Así que, bueno, ahí termina, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias a todos por su participación. Voy a estar respondiendo preguntas. Ahí no sé cómo es la dinámica, Katia. Sí, profe, le voy a dar unos segunditos para que tome agüita, respire. Estuvo súper interesante la presentación y ya nos empezaron a llegar algunas preguntas al chat. Se las voy a ir leyendo y las vamos a ir comentando. La primera de Ay, sí, ellas, pero me faltó, ¿sí? Dígame. me faltó una cosa. Por supuesto. Pava.
No di los Adelante. agradecimientos, no te terminaba acá esto. No, que era la sorpresa. No, la verdad me faltó la diapo de agradecimiento por lo acelerada que iba, pero quiero aprovechar de agradecer, por supuesto, a mi equipo de trabajo más cercano, que es la profesora Lee Meisel, que es aún todavía mi patrocinante de mi proyecto, porque está ya cerrándose ya el proyecto, y con quien, bueno, quisiera agradecer, por supuesto, conversaciones muy a nivel científico, muy motivantes y realmente todo el apoyo que nos dio a mí y a todos nosotros para, en el fondo, ser mejores a nivel de científico y como personas también. También agradecer, aquí voy a poner fotito, agradecer a la gente del laboratorio, a Claudio Ponce y a Macarena Arellano, que son la gente que apoyó a nivel de campo y a nivel de laboratorio, con una muy buena calidad a nivel técnico, por supuesto, pero también quiero destacar su calidad a nivel personal y su apoyo, bueno, el apoyo que todos nos hemos dado entre todos, básicamente. Quería destacar eso. También quería destacar a Jonathan Maldonado por su invaluable aporte a esta investigación, eh, su bueno, profesionalismo, su apoyo en todo aspecto también. Así que agradecer a todo este grupo que participó. Por supuesto, agradecer también el invaluable apoyo de la parte de INEA, de específicamente José Manuel Donoso, Boris Agredo, también al Suntam, que colaboró con nosotros, en Línea de los Tilos, muchas veces don Gustavo Azócar también nos recibió, y agradecerles también porque sin el acceso, sin estas colaboraciones y el acceso al material, no podríamos hacer nada, básicamente, así que se agradece porque fue un apoyo súper importante también, bueno, el Fondo del Parque, ¿cierto?, por abrirnos las puertas para hacer experimentos allá donde tienen material de lujo, digamos, para hacer investigaciones. Aquí está nuestro equipo de trabajo, aquí estamos todos básicamente, también está la gente de Línea de los Tilos, que ya agradecí, y por supuesto también agradecer a colaboradores internacionales que también le dieron otro nivel, otras posibilidades, otras proyecciones a esta investigación, que como les digo, fue desarrollada de manera en conjunto, muy colaborativa y muy sinérgica, por cierto. Así que ahí cierro. A ver si no hay algo más, no. Ahora No, sí, Katy. estamos, ahora sí, profe, entonces vamos a dar paso a la sección de preguntas. Tenemos la primera que nos hace Marcio Silva y pregunta, ¿han evaluado el efecto en cuanto a inducción del dardo que se está formando cuando se hace la aplicación de giberélico? Se dice que dificulta la inducción del mismo, lo inhibe. ¿Sí, quién hizo esa pregunta? Marcio Silva. Ok. Muchas gracias por tu pregunta, súper buena pregunta. La verdad es que siempre lo tuvimos un poco presente porque se sabe, claro, porque Giberélico está controlando fuertemente el tema de inducción floral. En otras especies es un poco más fuerte el efecto, ya que, digamos, por ejemplo, en manzano, tenemos que apenas se está formando el frutito y la semilla está liberando giberelina, esas giberelinas tienen inmediatamente un efecto muy fuerte en la inducción floral y nos provoca, cuando tenemos mucha carga frutal, un efecto súper fuerte la siguiente temporada en cuanto claro, como dices tú, una disminución de carga, si es que la temporada anterior hubo mucha carga y mucha inhibición de esas yemas que están haciendo inducción floral. Por tanto, es una súper buena pregunta. En Cerezo se ha estudiado un poco esto. Nosotros no nos fuimos por el approach de giberélico como control de carga para la siguiente temporada, pero sí lo teníamos presente y por lo mismo fuimos haciendo como distintas pruebitas, digamos, y tratamos de no, en distintas variedades, en fin, para que no hubiera una variedad que fuera, no sé, por decir, muy añera versus otra. Entonces fuimos en el fondo, tenemos como un set de variedades que nos permiten en el fondo decir, bueno, como este proceso va más allá de lo que podríamos obtener por el resultado del efecto de la aplicación de giberélico sobre la temporada siguiente. Así que eso, buena pregunta, pero no nos metimos ahí específicamente en ese tema.
Perfecto. Felipe Silva, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Don Hugo Sierra, se agradece la presentación de la profesora Natalie, un muy buen aporte al conocimiento. Don Luis Galvez comenta, si adelanto la maduración, me arriesgo a una lluvia o a una helada. ¿Es un poco peligroso? Claro, súper buena pregunta. Ahí hay que pensar bien, yo creo que la única que habría que hacer ahí es pensar bien el nicho. Dos cosas, pensar la variedad, la susceptibilidad básicamente, si es que hubiera susceptibilidad a cracking, pero me imagino que la pregunta, claro, es amplia porque puede ser una lluvia o un granizo también. Y ahí hay que tener, claro, cuidado y enfocarse tal vez en una fruticultura de cerezos que pudiera no tener estos problemas, que es la que se desarrolla básicamente, no sé, Valparaíso, Metropolitana y hacia el norte, que también tenemos en Coquimbo, producción donde tenemos estos eventos son improbables. Y ahí, tal vez en ese punto, porque claro, es muy buena pregunta, porque no es llegar y hacer y después las consecuencias ahí están, que uno no previó la lluvia, no previó esto, otro. Así que muy buena pregunta. Y en ese aspecto la solución sería llevar esto finalmente como para irse a la segura, a las zonas de cultivo donde sean más improbables estos eventos climáticos, o si no, o si aún así podría ser con fruticultura protegida también, con el uso de cubiertas, donde ahí como que por un lado estoy evitando, por ejemplo, el efecto de pérdida de firmeza que a veces se menciona últimamente y cada vez más, la pérdida de firmeza bajo cubierta utilizando giberélico, y así por otra parte yo puedo adelantar también o retrasar, depende de lo que yo quiera hacer finalmente, si yo quiero retrasar, porque por ejemplo en el sur más probablemente lo que yo quiera va a ser retrasar, ¿no? Para obtener estas variedades extra tardías que también eventualmente han tenido buenos precios a veces las que son extra tardías. Una Regina, por ejemplo, producida muy hacia el final de la temporada y ahí yo mejor aplico giberélico para retrasar aún más. Así que, pero muy buena pregunta. Espero haber respondido lo que esperaba. Esperemos. Profe, Vicente Affel comenta, ¿qué opina de los rompedores de dormancia y aplicación de citoquininas para adelantar la producción en cerezos? Ya, pero ahí nos trasladamos al periodo anterior. Claro, porque ese sería como otro approach, porque uno podría dividir, a ver, nosotros manipulemos lo que es desarrollo de fruto, desde que el fruto es como tal, desde que cuajó, y manipulemos ahí, ya sea modificando factores génicos, o no sé, o segregantes, como les mencioné, o sigenia de frentón, editing, o simplemente manipulemos con aplicaciones, ¿cierto? De giberélico, etc. Yo podría hacer una manipulación a nivel de desarrollo de fruto para controlar el tiempo de maduración. Pero también yo podría hacer un control en la etapa anterior, que puede ser en el periodo de ecodormancia, lo que corresponde a acumulación de frío, ¿cierto? O podría ser modificaciones también en el periodo que hoy en día se conoce con mayor detalle, ¿cierto? Que hay un periodo durante ecodormancia, el que mencioné anteriormente era endodormancia. Hay un periodo de ecodormancia en el cual yo necesito temperaturas favorables para que finalmente las yemas puedan brotar. Y ese periodo se utiliza, por ejemplo, compuestos como promalina u otros, no solo eso es como lo que va como en términos hormonales, ¿no? Que es lo que estamos tratando en este seminario. Podríamos aplicar, por ejemplo, promalina, que incluye, de hecho, un mix entre giberina, me parece 4 y 7, si no me equivoco, y benciladenina, si que no me equivoco tampoco, es lo que trae, que es una citoquinina, lo que trae este compuesto que se utiliza para favorecer la brotación, es decir, para acortar esta fase de acumulación de calor, pero en realidad es una fase de acumulación de temperaturas favorables para brotación. Y sí ahí, de hecho, giberelina tendría junto con citoquinina otro rol, en otro proceso, que es un proceso propio de yemas, ya no es de fruto. Y por supuesto, la idea sería complementar estos conocimientos, lo que muy bien menciona, controlar la parte de requerimiento de frío, requerimiento de temperaturas favorables, y después, por otra parte, controlar esta ventana muy específica que es la ventana de inicio de maduración
que era lo que vimos acá. Así que finalmente todo lo que se pueda sumar, todos los esfuerzos que se puedan sumar, bienvenidos. Ahora en una planta, ahí hay que tener cuidado porque hay que ver hacia dónde se dirige, si es que vamos a tener una planta editada eventualmente, dónde, en qué tejido se va a sobreexpresar, por ejemplo, este gen que va a ser pro adelantar, por ejemplo. Si se va a expresar, por ejemplo, en frutos, súper bien. Y si se empieza a expresar en otros tejidos, por ejemplo, una yema, también bien, porque va a aumentar giberélico, que es lo que necesitamos para adelantar la brotación. O sea, podría haber un efecto doble ahí si aplicamos, bueno, habría que hacer las pruebas. Todo esto es especulación. Pero ahí surgen las preguntas interesantes como para poder hacer mejoras en este aspecto. Súper. Paloma Ponce comenta, muy buena e interesante presentación, profesora, gracias. Claudio Ponce, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, si bien es indudable el crecimiento de Chile como exportadores de frutas, también lo son los costos medioambientales que tiene la agricultura actual chilena. ¿Ve usted un potencial de uso de los reguladores de crecimiento, ya sea para generar conocimiento o para programas de mejoramiento de frutas o manejo en el campo, para enfrentar estas dificultades, considerando, por ejemplo, el cambio climático? Sí, buena pregunta, pero claro, nos hace remontarnos y como ir como más allá un poco. Por ejemplo, claro, o sea, finalmente los reguladores de crecimiento están involucrados también, por ejemplo, en respuestas a estrés. El mismo ácido abscísico que conversamos acá está relacionado con una respuesta, por ejemplo, a déficit hídrico. Y finalmente, programas de mejoramiento genético o el uso a futuro, finalmente, de estas técnicas nuevas, como el gene editing, CRISPR-Cas, etcétera, todas estas cosas, nos van a llevar a finalmente potenciar ciertos aspectos fisiológicos que nos permitan, en el fondo, enfrentar estos desafíos asociados a cambio climático. No solamente, como bien dice Claudio, en aspectos solo de productivos y llegar a mejores mercados y obtener los mejores precios, sino que también ser más eficientes. Ser más eficientes con los mismos recursos. Por ejemplo, una forma de ser eficiente, creo yo, aunque esto es cuestionable, pero hablemos a nivel más como especulativo, como armemos un poco de discusión, tener una maduración más corta también implica menores costos en el campo, porque tienes la misma fruta, pero tienes menos tiempo, la mano de obra ahí, entre otras cosas. Por tanto, sí acortar las ventanas de maduración podría ser positivo en ciertos aspectos. Esto es súper, aquí abro de discusión, no si quieren después comentar algo, pero porque puede que esté equivocada, pero digamos desde mi punto de vista sí podemos hacer cosas donde estén involucrados también, como dice Claudio, los reguladores de crecimiento, porque están involucrados en todo tipo de respuestas de desarrollo y también de respuesta a estrés, y hoy en día la respuesta a estrés es clave en todo lo que sea cambio climático finalmente. Muchas gracias, profesora. Vamos ya con la última pregunta para ir cerrando. Gabriel Gajardo nos comenta, antes que nada, gracias por su presentación. En la zona sur, en Osorno específicamente, se ha visto una disociación entre color bajo y madurez, caída de acidez. Se indicó el efecto de disminución de color en variedades tempranas y un retardo en las medias. ¿Qué ocurre con las variedades tardías, como Regina o Cordia? ¿Se replica el efecto de variedades medias, como retraso del color? Esto está referido al uso del GA3. El uso del GA3. Ya, harta información ahí. Me quedo dando vueltas a que está como desacoplado lo que tú dices, la maduración, es decir, me imagino que hay una pérdida de firmeza sin alcanzar el color deseado. Y eso es como realmente un tema, y eso se está observando, no sé si te referías específicamente bajo cubierta, porque bajo cubierta suelen haber problemas también, y bueno, también tenemos menos luz en la zona sur, entonces eso nos juega bastante en contra con el tema de acumulación de color. Y si la firmeza empieza a bajar antes, también tenemos problemas. Pero lo bueno es que, por ejemplo, esto puede, claro, uno puede hacer manejos como aplicaciones de ácido giberélico para aumentar cierta firmeza, para darle una ventana un poco más para que acumule calor, o sea, color, pero por otra parte, el giberélico está retrasando un poco color también. Entonces ahí
es como un juego un poco complicado el tema del ácido giberélico. Y se tiene que buscar, yo creo que esto es como un desafío abierto a buscar ya sea otros reguladores de crecimiento que impacten en otras partes de las vías, ya sea de giberélico o de ácido abscísico, que nos permitan obtener el color cuando queremos y sin afectar o sea, y mantener la fruta firme y sin afectar color, que finalmente eso es lo que está costando, sobre todo en el cultivo en el sur. Y lo último, que era como la pregunta más puntual, sí, finalmente no está mostrado acá, pero si nosotros evaluamos variedades un poco más tardías y vimos distintos grados, mientras más tardía, más el efecto era más notorio. Y también hay también hay trabajos reportados de efectos de giberélico y que se observa mientras más tardío, más marcado este efecto de desfase, este retraso en la maduración. Muchas gracias, profesora. Sí, Gabriel comenta que correcto, era bajo plástico su pregunta. Tenemos la última pregunta de la tarde que la realiza don Hugo Valenzuela, que nos dice: gracias por la presentación. ¿El cerezo es realmente añero o estamos haciendo malos manejos productivos que provocan caídas de rendimiento? Sí, también es una pregunta amplia porque, a ver, en teoría no debería ser tan añero, no debería ser tan añero como el manzano, por ejemplo, porque finalmente no coincide tanto la etapa de producción de giberélico, si nos vamos por el tema solo hormonal, porque hay otra approach para entender el tema del añerismo. Si nos vamos por el tema de giberélico, no debería, porque no coincide la fecha de inducción floral tan fuertemente con la producción de giberelinas. Ahora me llama la atención porque más o menos la inducción floral, no sé si me puede corregir la persona que hizo la pregunta, pero en cerezo debería estar en post cosecha, ¿no? Es decir, si la cosecha fue en noviembre, deberíamos tener una inducción floral en diciembre. A esas alturas nosotros no esperaríamos que hubiera demasiado ácido giberélico. No sé si recuerdas cuando vimos una gráfica donde las variedades tempranas no detectábamos prácticamente giberélico. Entonces, la verdad que ahí va a depender mucho de la variedad, si es que es añera como naturalmente o no, por su propio contenido de giberélico. Ahora, claro, otros factores podrían estar incidiendo, entonces ahí hay que tener ojo con el añerismo, porque tiene que ver también con un tema de reservas, ¿cierto? Que te consumiste todas las reservas de la planta, así que tuviste una muy alta producción y eso te afecta a la producción siguiente. No todo tiene que estar solamente tan reduccionista explicado por el control de giberélico sobre la inducción de las yemas. Así que eso podría ser una cosa como consumo de recursos, de modo que en la siguiente temporada tenemos problemas. Y ahí es importante hacer los manejos, el control de carga en cerezo, ¿cierto? Que se hace en distintos momentos. Hay gente que hace extinción de dardo, ahí también se pueden hacer, no sé, se hace raleo de fruto pequeño, y ahí es bueno en el fondo, la verdad, informarse bien qué es lo que le va también a cada variedad, porque cada variedad va a responder distinto a los manejos de control de carga. Así que no es como una ley que sirva tampoco para todos. Súper, profesora, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas en el chat, así que ya hemos abusado de su tiempo, ya vamos a cumplir ya casi 2 horas acá, así que muchísimas gracias. Estuvo muy, muy interesante. Tuvimos más de 85 personas conectadas, Wow. escuchando el tema, sí, muy, muy interesante. Así que desde ya, profe, le agradezco por su tiempo, por su generosidad, por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Y les comento que esta presentación, como siempre, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, que es AgroPUCB, para que la puedan volver a revisar o ahí como volver a revivir algunos puntos quizás de la presentación, para que sepan que va a quedar ahí disponible también. Así que eso, profesora, Súper. Yo muchísimas quería gracias. agradecerte por la instancia y a todos por haber participado y todo, y las preguntas.
Y por favor, escríbanme cualquier duda, si quieren discutir algo más. Bueno, ahí mi correo está disponible, ustedes lo pueden encontrar en la página y todo. Y nada, pues feliz que hayan, de esta instancia, poder haber compartido en el fondo el trabajo que hicimos al final en un equipo. Así que súper bien. Muchas gracias, Katia, Muchas también gracias, por todo. profesora. Sí, agronomía.pucd.cl, ahí encuentran disponible el mail de la profesora Kuhn, para que le puedan escribir si es que necesitan contactarla. Y nos despedimos ya. Profe, que esté muy bien, que tenga una excelente tarde y chao, chao para Igualmente. todos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Katia.